usted y hable de derecho internacional humanitario. No, eso ya es otra cosa, es otro tema. Sí, hay que además acotar, Catalina, oyentes y televidentes, que esta situación en Cauca se suma a la polémica gigante que es la gran noticia de la semana en torno al tema de los bombardeos. Y una frase, mire las vueltas de la vida. Se planteó una moción de censura en el Congreso contra el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, por parte de varios congresistas, incluso con apoyo de algunos de la coalición de gobierno, por el tema de la muerte de los niños en los bombardeos. 15 menores de edad, según datos confirmados por parte de Medicina Legal. Y la Defensoría del Pueblo. Sí, bueno, Medicina Legal y la denuncia recibida por la Defensoría. Pero una frase de un congresista del Centro Democrático, el señor Uzcategui, que dijo lo siguiente, dijo, pues la verdad el Centro Democrático no va a apoyar esta moción de censura porque, imagínense, llevamos 3 años pidiéndole al gobierno mano dura contra los grupos criminales y cuando la aplican le caemos encima al ejército. Exactamente. En medio de todo realmente es de las frases que llaman la atención porque es el partido de la oposición. Pero además, Juan Roberto, hay que recordar que diversos sectores han criticado también esa estrategia que ahora está usando el gobierno del presidente Gustavo Petro y la inteligencia militar que se ha usado, asegurando que como no funcionó la estrategia de la paz total, entonces ahora sí usemos los bombardeos, como por ejemplo en el departamento de Arauca. Claro, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, y los miembros de la cúpula militar, pero el ministro que estuvo defendiendo la postura del gobierno, por supuesto, en el Congreso, y lo hizo también en medios de comunicación, pues él dijo, mire, es que quien toma un arma es un combatiente. Ese debate se había dado en el gobierno pasado, en el de Iván Duque. Con Guillermo Botero. En ese gobierno, los que hoy están en el poder tumbaron al ministro Botero diciendo que ese argumento no era suficiente. A esta hora de la mañana, precisamente para hablar de este tema, consultamos a un experto, alguien que de verdad sabe del tema. Él es el doctor Giancarlo Mejía, él es el director del Centro de Sensibilización en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Azuero, un gusto saludarlo. Doctor Mejía, un gusto saludarlo. Juan Roberto, muy buenos días para ti, para Catalina y todos los oyentes. De todo este amasijo de reflexiones que se han hecho, de discusiones y de argumentos, usted en la universidad, ¿cuál defiende? Y se lo digo en la universidad porque sé que es parte clave de sus cátedras. Sí, nosotros defendemos en primer lugar la vida, lamentamos profundamente toda muerte, inclusive en un contexto de guerra. Eso es lo que enseñamos, derecho internacional humanitario, pero ese derecho internacional humanitario parte de una realidad que no hemos querido reconocer a pesar de que hablemos sobre ella todos los días. Es decir, no tenemos una conciencia de la guerra porque la llamamos orden público. Entonces nos extrañan las cosas que suceden en guerra y llevamos 60 años en lo mismo. Hace poco salió un informe de Medicina Legal indicando que desde 1998 más de 348 menores de edad han muerto en el conflicto armado. Y las cifras más altas se presentaron incluso en el gobierno de Andrés Pastrana, que era un gobierno que reconocía abiertamente que había conflicto armado. Nuestra posición por eso es sensibilizar y formar para prevenir el reclutamiento forzoso de menores, que claramente tiene una posición de garante en los grupos armados que cometen este crimen de guerra. Sí, señor Mejía, desde su experiencia en Derecho Operacional y en Derecho Internacional Humanitario, ¿usted cómo evalúa la justificación legal de estos bombardeos cuando existe presencia de menores de edad o de menores reclutados por parte de grupos armados ilegales? Que, doctor Mejía, es el gran debate, sí. No ahora, sino el de siempre. El de que no se podría atacar un sitio donde hay niños, pero dicen sí, pero son niños combatientes. Sí, lo primero que habrá que decir es que cada caso hay que analizarlo por separado. Si vamos a hablar, por ejemplo, en el del Guaviare, no estamos hablando de un campamento ni un área donde estuvieran los menores, sino menores con mayores de edad moviéndose hacia el contacto en un combate con el ejército. Estaban de acuerdo con la información a menos de 290 metros de 20 soldados, más de 150 guerrilleros, y esto demuestra claramente que hemos otra vez vuelto a esa etapa de la guerra revolucionaria sin ideología y demás, pero es una etapa de la guerra de guerrillas, sí, que se llama la guerra de movimientos. Ya no se mueven de a 2 y 3, otra vez están
150 a 200 hombres. Estos menores iban hacia el combate. Por tanto, en un conflicto armado no internacional, el término combatiente no se aplica a ellos ni a los mayores de edad que están en los que denominamos GAO, sino se aplica al de participación directa en las hostilidades. Ahí entra claramente el DIH a priorizar. Sí, señor. Mejía, perdón, lo interrumpo. No entiendo esa afirmación. Quien marcha en estas guerras, en lo que llama usted guerra de movimientos, grandes masas de hombres de grupos armados ilegales, cuando marchan y son bombardeados o atacados, no son considerados combatientes. ¿Son considerados qué? ¿Integrantes de un grupo armado? No, es que el término combatiente solo opera en guerras entre estados. Lo que pasa es que una de las grandes dificultades que tenemos en Colombia es la falta también del lenguaje del DIH y apegarnos a otro tipo de lenguajes. En una guerra interna como la que tiene Colombia hace 60 años, el término combatiente solamente opera para los miembros de las Fuerzas Armadas. Otra cosa es que mediáticamente se les denomina a los miembros de los grupos ilegales combatientes. Entonces no hay menores combatientes, son personas que participan directamente en las hostilidades. Ellos iban hacia un movimiento de contacto o combate con los miembros del ejército, seguramente los hubieran aniquilado porque la diferencia era prácticamente de 5-1. Sí. Ahí se hizo un bombardeo en lo que se llama en estrategia militar un apoyo aéreo cercano, o nos matan a los soldados y hoy estaríamos lamentando el tema. Otra cosa bien diferente es cuando hay áreas campamentarias, hay alertas tempranas, que fue lo que sucedió en el gobierno anterior que ustedes mencionaban, y hay alertas tempranas en relación sobre la participación de menores que pueden estar incluso secuestrados y demás, no reclutados. Cada situación fáctica es diferente. Entonces, pues sí, es bueno que se abra un debate en el país sobre la pertinencia de las operaciones de bombardeo, sobre cómo utilizan los grupos armados ilegales menores de edad en los campamentos a veces como escudos humanos, pero en este caso específico del Guaviare, pues no eran escudos humanos, estaban combatiendo, iban hacia un contacto directo con las tropas del ejército. Así que en cada caso hay que mirar específicamente qué es lo que sucede. Ahora, el derecho internacional humanitario prevé perfectamente que puedan reclutarse, incluso por los grupos armados ilegales, menores entre los 15 y los 17 años. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay prima sobre cualquier consideración de los derechos humanos. Es decir, no hay una violación del derecho internacional humanitario cuando se trata de mayores de 15 años, es lo que le estoy entendiendo. Que son bombardeados en este caso en un movimiento de tropas. Sí, en una situación de combate, digamos que en una situación de combate. El llamado que hizo la defensora del pueblo, que me parece bastante juicioso, Iris Marín, es partir del presupuesto que en los grupos, específicamente las disidencias de Iván Mordisco, siempre van a haber menores. Pero ella también en el Congreso de la República indicó algo que es trascendental frente a las alertas tempranas y sobre todo frente a la alerta temprana del año 2026 electoral. Y es que claramente estos grupos armados tienen que ser enfrentados por el Estado. Aquí no es que haya una contradicción, sino que las labores de inteligencia en los procesos militares de toma de decisiones tienen que volverse mucho más exigentes para verificar cómo se puede actuar contra grupos armados que tienen incluidos menores en sus filas. Pero mire una cosa, doctor Mejía, quienes defienden esa tesis, que son bastantes personas, incluyendo a la defensora, incluyendo a la ONU, incluyendo a otros organismos defensores de derechos humanos, los que defienden la tesis de que bombardear, como pasó esta semana, o como ha pasado en los últimos meses, sitios donde hay grupos armados ilegales y en donde hay menores de edad, dicen esos niños son víctimas. La legislación colombiana los considera así porque son reclutados a las malas o por presión o porque se los llevan. Es decir, son niños. Esa es la otra cara de la moneda. Sí, Juan Roberto, eso es totalmente cierto. Y para el derecho internacional humanitario, no solo para los derechos humanos, también son víctimas. Pero el derecho internacional humanitario, a diferencia de los derechos humanos, parte de la realidad de que eso es lo que sucede en la guerra. Si los niños que están combatiendo, que no son combatientes, sino que están combatiendo, que es una cosa diferente, usan las armas contra la población civil o contra miembros de la fuerza pública,
Es un deber del Estado, esto lo dijo la defensora, es un deber del Estado también usar la fuerza, incluso la letal, porque si no habría responsabilidad del Estado por omisión, que es lo que señala habitualmente la Defensoría del Pueblo respecto a las alertas tempranas cuando no llega la fuerza pública. Doctor Mejía, nosotros estamos de acuerdo con eso, sí, pero es que hay que ponderar cada caso por caso. Sí, tiene razón. Le iba a preguntar, y usted me respondió con esta última frase, de que entonces, ¿por qué en el pasado se cayó el ministro Botero? Si era una situación... El ministro Botero se cae por una razón muy específica, recuerden ustedes, por ocultar información sobre la presencia de menores. Pero, doctor Mejía, en el caso, y repito, no estoy diciendo que usted esté defendiendo, o sea, usted está defendiendo unos argumentos muy sólidos, pero este gobierno, hasta donde entiendo, el número no se conocía. Fue apareciendo después de que Medicina Legal... Ya el lunes se conoce concretamente que eran 15 menores de Guaviare, Amazonas y en Arauca. Sí, de operaciones de los últimos meses. Creo que son 15 menores en el Guaviare, lo cual tendría uno que verificar exactamente las edades. Sí. Pero digamos, es igual de grave cualquier tipo de consideración argumentativa. Lo cierto es que cuando los menores participan en las hostilidades pierden, incluso lo han dicho los defensores de derechos humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su principio de inmunidad, siendo víctimas. Y lo ha dicho también la justicia transicional en Colombia, cuando los menores de edad incorporados a los grupos armados cometen crímenes, tienen el deber legal de aportar para la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de sus víctimas, así sean víctimas. Sí. Pues mire, muy interesante, repito, porque pues si alguien sabe es el doctor Mejía de este tema. Y alguien seguramente, asumo yo, que no estará de acuerdo con su postura. Alguien dirá, no, mire aquí, pero es que esto está invocando el derecho internacional humanitario. ¿Qué pasa, por ejemplo, en guerras, doctor Mejía, como las que se libran en África? Estamos viendo lo que pasa en Sudán, lo que está pasando en República Democrática del Congo. ¿El debate es el mismo? El debate es peor y lo han señalado precisamente la Corte Penal Internacional. Las dos primeras condenas de la Corte Penal Internacional fueron sobre reclutamiento forzoso de menores y claramente la visión que hemos mantenido acá y que ustedes han preguntado es la misma. La condición de estas personas en los grupos armados al margen de la ley es la de víctimas, pero claramente pueden cometer crímenes. Inclusive en la Corte Penal Internacional hay un caso en donde la persona cometió crímenes cuando fue menor de edad y llegó a su mayoría de edad y siguió cometiendo crímenes. Y él lo reconoce y en virtud de ello el tratamiento que se le dio mientras fue menor de edad fue una víctima que tenía que aportar obviamente a las víctimas en la construcción de verdad, pero luego cuando era mayor de edad pues obviamente fue imputado penalmente y luego condenado. Sí, el lío es que llegue el gobierno que llegue, el debate va a ser el mismo, doctor Mejía, porque es que la situación del orden público va a ser igual. Yo creo sinceramente, Juan Roberto, que no importa la ideología de un mandatario, mientras estemos en guerra, y esa es una labor fundamental que nosotros hacemos para que esta guerra termine, y por eso asesoramos el proceso de paz con las FARC durante 6 años y demás, es que esto es inevitable y es muy triste. Lo que sí debemos generar todos los actores sociales es una presión muy direccionada a los grupos armados al margen de la ley de que dejen de seguir utilizando como estrategia de guerra la vinculación de menores. Sí, señor Mejía, le entiendo, pero yo sí quiero preguntarle sobre este aspecto y es qué medidas concretas podrían implementarse para mejorar la recolección de inteligencia sobre la presencia de menores en dichos operativos y de alguna manera reducir esos riesgos de bajas infantiles. Pero el problema es que, si le estoy entendiendo, doctor Mejía, es que pueden hacer bombardeos según esa legislación que usted nos cuenta, independientemente de que haya o no niños o menores. Sí, no, eso sí es... Bueno, ahí hay 2 preguntas. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de inteligencia? Tener primero en cuenta las alertas tempranas, como sucedió en el gobierno de Iván Duque. En ese caso no se tuvieron en cuenta alertas tempranas frente a 2 operaciones beta, específicamente la TAI, que hablaba sobre reclutamiento forzoso en unos municipios del Caquetá. La inteligencia, en lo más, digamos, técnico,
debe mirar tanto la inteligencia humana como la inteligencia técnica para verificar en lo posible, porque esto es DIH, no es derechos humanos, en lo posible la presencia de menores y las edades de esos menores. Lo segundo que se tiene que hacer en esas áreas fundamentalmente es llegar con el Estado. Este es un deber de todo el Estado y el Estado somos nosotros, no es un ente solamente ficticio, sino los medios de comunicación denunciando el reclutamiento, la academia sensibilizando para la prevención y demás. En tercer lugar, que es fundamental, hacer campañas de perifoneo en las áreas en donde uno presienta de que hay menores incorporados para generar una presión social. Cuarto, que el Comité Internacional de la Cruz Roja activamente esté en esas áreas haciendo capacitaciones. Quinto, colocar los símbolos de protección del derecho internacional humanitario en esas zonas y específicamente donde van a reclutar, y a través hoy en día, porque están reclutando, por ejemplo, por TikTok, por Instagram y demás. Es impresionante esas campañas. Sí, digamos que a través del juego y demás están reclutando. Lo que nosotros estamos haciendo es... bueno, sí, eso no pasaba antes en las guerrillas colombianas, solamente pasaba en los paramilitares. Cuando reclutaban sí pagaban a lo que denominaban patrulleros, y si usted hace el seguimiento de todas las investigaciones, incluso le pagaban a las mamás, como cuando se incorporaban gente en Altos de Cazucá, Juan Rey, Altamira, Simón Bolívar, las mismas mamás negociaban con los paramilitares para que se pudieran llevar a los hijos, porque el reclutamiento forzoso, y siempre será forzoso, increíblemente y paradójicamente, en la mayoría de las ocasiones, como lo ha denunciado UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y tristemente es voluntario. Esto no es que sea una contradicción, sino que jurídicamente se llama reclutamiento forzoso, pero la mayoría se van voluntariamente. Y la razón principal por la cual se van voluntariamente a los grupos armados es violencia intrafamiliar, que es lo que nosotros recibimos en casi todos los consultorios jurídicos del país por los casos que vemos en los hogares. Es que esto solamente es la punta del iceberg. Nosotros no estamos mirando todo. Eso le iba a decir yo, qué radiografía tan certera y tan completa la que usted nos hace, doctor Mejía, de un tema en el que nos quedamos solamente en la punta y en una parte no mínima, pero en solo una parte del debate. Aquí pues nos obliga esta realidad de tener niños en la guerra, de que haya bombardeos, de que se proteja o no ese tipo de operaciones bajo la sombrilla del DIH, del Derecho Internacional Humanitario, pero más allá de eso, nos explica en buena medida lo que somos hoy como sociedad. Yo creo que es lo más importante. Doctor Mejía, le mandamos un abrazo y gracias por compartir sus impresiones y conocimientos aquí con nuestra audiencia en Sala de Prensa Blue. No, con todo gusto, Juan Roberto y Catalina, y por favor, hay que abrir este debate, hay que escuchar más personas, y sobre todo no olvidarnos que Pablo Escobar reclutaba niños y niñas también. Ahora la muerte del senador Miguel Uribe, otro menor. Esto es una estrategia no solamente de los grupos armados ilegales, sino es una estrategia de la multicriminalidad en Colombia. Sí, es cierto, es decir, no son los primeros, no son los únicos, pero sí es un debate que debemos hacer como sociedad. Un abrazo, doctor Mejía, gracias. Juan Roberto, feliz día, y para Catalina igualmente. La muerte de menores de edad, integrantes de grupos armados ilegales que murieron en bombardeos. Más de 300 niños reclutados en el año 2024 y 160 menores, según cifras de la Defensoría, Juan Roberto. Esto hay un subregistro enorme, también de acuerdo con las organizaciones que se dedican a evitar este tipo de flagelo en el país. Una pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.